Increíble transformación. Padre millonario revela su heroísmo tras el grito de su hija. La sala resplandecía con risas y música. El eco de las celebraciones familiares llenaba cada rincón de la acogedora casa de Pablo. Las paredes estaban adornadas con recuerdos de su infancia, cada objeto un símbolo de su arduo camino desde un barrio humilde hasta convertirse en un reconocido empresario de tecnología. Sin embargo, esa vibrante atmósfera se tornó sombría en un instante. Valentina, su única hija de 10 años, se levantó con el rostro pálido y una voz temblorosa. «¡Papá!». Su grito desgarrador cortó la música, y en un instante, la alegría se tornó en un silencio helado. La revelación de Valentina desgarró el corazón de Pablo, quien había dedicado cada esfuerzo a asegurar un futuro brillante para ella. La pequeña, siempre llena de energía y sonrisas, ahora mostraba una vulnerabilidad que Pablo nunca había imaginado. Su mirada reflejaba dolor y decepción. Había estado sufriendo acoso en la escuela. Una compañera se burlaba de ella, y esas palabras crueles resonaban en su corazón. Pablo se sentó, con el pecho apretado, sintiendo que la culpa lo invadía. ¿Cuántas veces había ignorado las señales de su hija, confiando en que su éxito era suficiente para ofrecerle un mundo sin dolor? Mientras la celebración se desmoronaba en murmullos y miradas preocupadas, Pablo se sumergía en una tormenta interna. Era un padre exitoso, pero también un hombre que había creído que su estatus económico podía proteger a su hija de las sombras del mundo. La impotencia lo consumía. Sabía que no solo necesitaba actuar. Debía convertirse en el defensor que ella necesitaba. Pero, ¿cómo confrontar un acoso tan visceral cuando su propia vida estaba envuelta en privilegios que lo podían cegar ante la dureza de la realidad? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La decisión golpeaba su mente como un martillo. La necesidad de actuar creció y se convirtió en un deber moral. Empezó a planear cómo se reuniría con la escuela, cómo confrontaría a los padres de la niña que acosa a Valentina. Sin embargo, la presión de su entorno lo asediaba. Algunos conocidos le susurraban que dejara las cosas así, que estos problemas eran para aquellos que no tenían lo que él había construido. La percepción de su comunidad, la hipocresía que rodeaba su éxito, lo llenaba de frustración. A medida que los recuerdos de su infancia afloraban, se dio cuenta de que había una verdad que había olvidado. El respeto y la dignidad no se compran con dinero. Cada día que pasaba, la angustia se intensificaba. ¿Qué pasaría si no hacía nada? Valentina había sido siempre su fuente de inspiración, su razón para luchar, y ahora se encontraba atrapada en una red de desesperación. Pablo sentía que cada decisión arriesgaba no solo su relación con su hija, sino también el legado de amor y valores que tanto había querido cultivar. La lucha contra el acoso se convertía en un reflejo de su propia batalla interna. Un padre dividido entre su identidad como empresario exitoso y su papel fundamental como protector. Mientras la tensión crecía, una pregunta lo consumía. ¿Estaría dispuesto a enfrentar la mirada de juicio de los que lo rodeaban, arriesgando su estatus para luchar por lo correcto? Con cada nuevo día, el peso de su decisión se hacía más pesado, y Pablo se encontraba en una encrucijada que definiría no solo su vida, sino el futuro de su amada hija. Pablo se sentó en su oficina, un santuario de orden y éxito económicamente forjado. Sin embargo, esa misma pulcritud ahora le parecía opresiva. Las pantallas brillaban con estadísticas y gráficos, pero la imagen de Valentina, con sus ojos llenos de confusión y tristeza, lo perseguía como una sombra. Tenía que actuar de inmediato. Las palabras que su hija había pronunciado resonaban en su mente. ¿Por qué no me proteges?
como un eco que llamaba su atención hacia la verdad más difícil de aceptar. Determinado a no fallarle, comenzó a investigar sobre el acoso escolar. Siendo un empresario formado en la lógica y el análisis, se sumergió en estudios, artículos y testimonios. Descubrió que el acoso no era solo un acto de crueldad, era un fenómeno social, un entramado de dinámicas que cruzaba fronteras y se alimentaba de la indiferencia. Cada dato que leía afectaba su perspectiva, y la imagen de su hija en su habitación se convertía en un llamado constante a la acción. En ese proceso de comprensión, Pablo se dio cuenta de que su éxito profesional no le había enseñado a enfrentar conflictos personales. Las arenas movedizas del dolor emocional eran un terreno desconocido donde había caminado a tientas. Sintió que había una gran desconexión entre su identidad como padre y como profesional. En el mundo de los negocios, la competencia era un juego claro: ganar o perder. Pero en la paternidad, el objetivo era la empatía, el apoyo y la validación del otro. La preparación para su reunión en la escuela no solo involucró el coraje de enfrentarse a la directora y los padres de la niña agresora. Pablo se hallaba en medio de un viaje de redescubrimiento personal. Su estrategia comenzó a tomar forma, y con ello su determinación. Iba a abrazar su vulnerabilidad por primera vez y a ser un ejemplo para Valentina. A medida que trazaba el plan, se preguntaba qué lecciones podría compartir con su hija sobre la resiliencia y el poder de alzar la voz. Aceptar su propio miedo era el primer paso hacia la búsqueda de justicia. Finalmente, el día de la reunión llegó. La atmósfera en la escuela era tensa. Las paredes del edificio parecían absorber la angustia de los preocupados padres. Pablo entró a la oficina de la directora, con la cabeza en alto, porque en ese momento comprendió que no iba solo como un padre rico, sino como alguien que estaba dispuesto a luchar por lo correcto, independientemente del precio a pagar. La seguridad que le daba su éxito era insignificante frente a su compromiso por proteger a su hija. Las primeras palabras de la directora fueron cortantes, una defensa del sistema, pero una chispa de indignación creció dentro de Pablo al escuchar su indiferencia. No podía dejar que el miedo y la opresión de las palabras de Valentina se quedaran sin respuesta. La conversación empezó a fluir con la fricción de un conflicto ineludible. Pablo sintió que cada argumento era crucial, e irguiéndose sobre la mesa como un símbolo de desafío, afirmó de manera clara que no podía haber justicia si los adultos cerraban los ojos frente al sufrimiento de los niños. Su voz resonaba con una autoridad genuina que sorprendió incluso a él mismo. Fue un momento decisivo. Mientras la directora intentaba desviar la conversación hacia la disculpa privada, Pablo tomó una respiración profunda y reconoció que la lucha había comenzado. No solo buscaba respuestas para Valentina, sino también enfrentarse a sus propios miedos. Mientras salía de la oficina, una idea creció en su mente. Esta batalla iba más allá de su hija. Se dio cuenta de que había otros padres que enfrentaban la misma realidad, sintiéndose impotentes. Y en esa nueva comprensión, decidió que no se detendría aquí. Con un renovado sentido de propósito, comenzó a pensar en cómo podría empoderar a otros a enfrentar situaciones similares. Pero la pregunta permanecía. ¿Podría efectivamente formar un grupo de apoyo que no solo beneficiara a Valentina, sino que también ayudara a otros niños que sufrían en silencio? La presión de la responsabilidad ahora era más intensa, y al mirar a su alrededor, se dio cuenta de que la repostura no era el único paso a seguir. La verdad seguía por delante, y estaba decidido a descubrirla. La jornada posterior a la reunión fue un torbellino. Pablo despertó con un nudo en el estómago. Las palabras intercambiadas en la oficina de la directora retumbaban en su mente. Sentía que había encendido una chispa, pero la llama aún estaba lejos de arder con fuerza. Caminar por la casa se había vuelto un acto de reflexión profunda. Cada rincón parecía recordarle que Valentina, su pequeña guerrera, necesitaba más que una promesa vacía. Requería acciones concretas y un plan claro. Con la furia aún palpitante en su pecho, se sentó en el despacho. Las estadísticas que antes llenaban su día de gloria parecían, ahora, banales. Comenzó a trazar en su mente las posibles líneas de acción. La idea de crear un grupo de apoyo no era suficiente.
Quería darles voz, hacer que sus hurtadas historias emergieran a la superficie. Se preguntó, ¿convertirse en un luchador por la causa era realmente lo que quería? Sentía un ardor renovado por la necesidad de proteger a su hija, pero esta decisión lo empujaba hacia un territorio desconocido, donde la vulnerabilidad se mezclaba con la valentía. Durante los días siguientes, Pablo hizo lo que mejor sabía: investigar. Asistió a conferencias sobre acoso escolar, se inscribió en foros en línea y comenzaba a contactar a otros padres. Desarrollaba un boceto de conversación que necesitaba articular. La idea de un grupo de apoyo se expandía, pero más que un simple encuentro social, aspiraba a ser un espacio de sanación. Hasta se atrevió a hablar con un psicólogo sobre cómo estructurar esas reuniones, obteniendo consejos sobre cómo abordar el tema desde perspectivas emocionales y educativas. Se encontraba a menudo en la encrucijada de su propia identidad. El Pablo empresario había sido siempre una imagen de éxito. Ahora, como padre activista, temía cómo sus colegas podrían percibirlo. Aquella imagen pulcra, esa apariencia de control absoluto sobre su vida, se sentía frágil. Cada interacción era una danza entre su antiguo yo, el competente, el seguro, y el nuevo Pablo que iba surgiendo. Un hombre hecho de emociones complicadas y una urgente necesidad de conectar. En una reunión escolar informal, tuvo la oportunidad de hablar con otros padres que estaban en situaciones similares. Compartieron historias de dolor, impotencia y un deseo de cambio. En esos momentos, Pablo comenzó a establecer conexiones más profundas. Las voces de otros resonaban en su corazón. Era como un rompecabezas emocional, donde cada pieza revelaba no solo el sufrimiento ajeno, sino también el eco de sus propios miedos. Cuando se dispuso a organizar la primera reunión de apoyo, sintió una mezcla de expectativa y ansiedad. ¿Sería ese el comienzo de algo verdaderamente transformador? ¿Podría realmente cambiar la narrativa, no solo para Valentina, sino para todos los niños como ella? La pregunta lo martilleaba como un tambor. No solo buscaba apoyo para su hija, sino crear un campo de batalla contra un sistema que, hasta ese momento, había fallado en su deber de proteger. A medida que se acercaba la fecha, Pablo se sintió abrumado por su responsabilidad. Replanteó su enfoque una y otra vez. ¿Qué les podría ofrecer? El pensamiento de abrir su corazón a desconocidos estaba lleno de temor. Pero había algo que hizo germinar una pequeña semilla de valor en él. Esta lucha no era solo suya, era la voz de muchos. Las historias compartidas tenían el poder de crear cambios reales. Finalmente, el día llegó. Sentado en una pequeña mesa en el aula de conferencia, las sillas estaban ocupadas por padres ansiosos y atentos. Era un grupo diverso, pero todos tenían un mismo objetivo: proteger y sanar. Pablo se sentía en el centro de un torbellino emocional. Su corazón latía con fuerza, y por primera vez lo respiró con una claridad reconfortante. Se elevaría como el faro que siempre había deseado ser. Mientras comenzaba su discurso, el eco de su propia vulnerabilidad lo empujaba hacia adelante. Justo en el momento en que tomó la palabra, una alarma resonó en su mente. ¿Y si esto era solo el comienzo? ¿Cuántas historias, cuánta verdad estaba a punto de desenterrar en su búsqueda por la justicia? El camino por delante prometía ser difícil, y él estaba listo. Con determinación, la charla comenzó, pero en su interior, una angustiante pregunta emergía. ¿Podría, en su empeño por salvar a otros, abrirse a la posibilidad de que su propia historia fuese aún más oscura de lo que jamás imaginó? La sala estaba cargada de emociones cuando Pablo comenzó a hablar. Cada mirada fija en él amplificaba su pulso, pero lo que más le inquietaba era el peso de las expectativas. Se sintió como un equilibrista sobre una cuerda floja, consciente de que cualquier tropiezo podría resultar en una caída devastadora. Sin embargo, una parte de él sabía que el riesgo era necesario. No solo quiero que nuestras voces se escuchen, quiero que nuestras historias generen acción, afirmó, sintiendo que cada palabra era un ladrillo en la construcción de un edificio que podría sostener a otros. Su primera charla se convirtió en un torrente. Habló de la importancia de dar visibilidad a las experiencias de los niños
y de la necesidad imperiosa de crear un espacio seguro para ellos. Se sintió respaldado al ver que los padres comenzaban a asentir, a intercambiar miradas de entendimiento. Al finalizar, con una mezcla de alivio y miedo a lo desconocido, vaivén que lo sacudía, notó que algunas lágrimas habían brotado entre los asistentes. Estaba claro que sus palabras habían llegado. Sin embargo, la noche que siguió a la reunión no trajo la paz esperada. Un torbellino de pensamientos se apoderó de Pablo. Ahora había encendido una mecha. Una parte de él quería retirarse, volver al camino seguro y predecible del empresario que había sido. Pero con cada paso reflexivo que daba, se dio cuenta de que no podía. Valentina no necesitaba un padre que se escondiera detrás de su éxito. Necesitaba a alguien que la defendiera, que modelara el coraje. Durante la semana siguiente, se dedicó a trabajar en un documento con sus ideas para futuras reuniones. Se encontró escribiendo fervientemente en tardes oscuras, uniendo pensamientos sobre qué significaba realmente crear una comunidad de apoyo. No era solo una cuestión de asistir a eventos. Quería establecer un protocolo, un plan. Las palabras fluyeron como un torrente, llenándolo de un propósito que no había sentido en años. Sin embargo, en medio de esa construcción, surgieron viejos fantasmas. Recuerdos de su infancia, donde los tiempos de soledad lo acompañaban sin tregua, emergían de las sombras. Se preguntaba si él había hecho lo suficiente como hijo en su momento para ayudar a sus propios padres a entender su dolor. Este momento de reflexión lo llevó a considerar si podría ser igualmente eficaz hoy. ¿Realmente estaba armado para enfrentar la resistencia y los conflictos que podrían surgir? El día siguiente se presentó con un desafío inesperado. Recibió un correo de una madre que había estado en la reunión. «Quiero hablar contigo», decía. En su respuesta, a pesar de la ansiedad, Pablo sintió que el impulso emergía de nuevo. Respondió con un encuentro y un café, donde esperaba que las conversaciones fluyeran con honestidad, pero también con la posibilidad de que sus propias dudas quedaran expuestas. Cuando llegó el momento del encuentro, la madre le contó la historia de su hijo, quien había sido objeto de acoso en la escuela. Pablo sintió un hondo dolor en su pecho, una mezcla de compasión y miedo visceral. Ella le preguntó, «¿Qué podemos hacer para detener esto?» La pregunta lo golpeó con fuerza, llevándolo al umbral de un reconocimiento que había tratado de evitar. Su lucha era más grande que su propia experiencia. Se requería un cambio sistémico. Tenía que estar preparado para ello. La conversación llevó a nuevas ideas que instintivamente lo hicieron sentir más involucrado. Ideas que requerían no solo valor, sino una estrategia definida. Sin embargo, mientras la charla avanzaba, una sombra de preocupación se cernía sobre él. La realidad de lo que estaba por venir comenzaba a delinearse con mayor claridad, y la necesidad de un plan tangible se tornaba urgente. A medida que Pablo se despidió, una inquietante sensación se apoderó de él. ¿Sería lo suficientemente fuerte para abrir todos esos frentes de dolor y sufrimiento, incluyendo los propios? ¿Podía realmente ser la voz que otros necesitaban? Consciente de que las luchas visibles son solo la superficie de un océano más profundo, comenzó a entender que este camino no solo requería una lucha por los demás, sino también un acercamiento a las verdades más escondidas de su propia vida. Aunque los pasos que estaba dando lo llenaban de valor, el temor a lo que podría encontrar en su propia historia lo mantenía en vilo. ¿Hasta dónde estaría dispuesto a llegar en esta búsqueda de cambio? Al dar la vuelta a la esquina de su conciencia, se topó con un nuevo dilema. Sus propios recuerdos y miedos eran sombras que podían obstaculizar o impulsar su lucha. La decisión de enfrentar su pasado estaba latente, y el futuro se cernía en un eco aterrador. Mientras cerraba la puerta de su hogar esa noche, una pregunta resurgió, haciéndose eco en su mente. ¿Podrá su búsqueda de justicia convertirse también en su búsqueda de redención? El siguiente día, Pablo despertó con la determinación de no dejarse dominar por la incertidumbre. Sabía que la búsqueda de una solución al sufrimiento ajeno requería un examen más profundo de su propia historia. Al mirar su reflejo en el espejo, se preguntó si estaba dispuesto a despojarse de la armadura que había construido a lo largo de su carrera.
La idea de abrirse emocionalmente lo llenaba de un temor visceral, pero esa vulnerabilidad podría ser el primer paso hacia la verdadera transformación. Mientras pasaban los días, Pablo se sumergió en su tarea. No podía presentarse como un líder efectivo sin primero abordar sus traumas. Decidió hacer un ejercicio de introspección. Escribió en su diario una serie de cartas a su infancia. En ellas, describía sus miedos, sus momentos de soledad y la inseguridad que había experimentado. Con cada palabra plasmada en el papel, se sentía un poco más ligero, como si estuviera soltando una carga que había llevado durante demasiado tiempo. Pero a medida que avanzaba, también experimentaba un conflicto interno. La preocupación de decepcionar a su hija lo seguía atormentando. Su deseo de ser un modelo a seguir chocaba con el sentimiento de no estar a la altura de sus propias expectativas. Comenzó a cuestionar. ¿Cómo podía reclamar autoridad en temas del corazón si todavía enfrentaba sus propios demonios? Fue en una de esas noches de profunda reflexión que recibió un mensaje inesperado. Era un viejo amigo de la infancia, Adrián, quien había sido testigo de las luchas que Pablo había soportado. ¿Podemos hablar? Hay algo importante que creo que debes escuchar, decía el mensaje. A pesar de la inquietud que le generaba esa invitación, supo que debía enfrentar este encuentro y que quizás Adrián le ofreciera una perspectiva que necesitaba. Al día siguiente, se encontraron en un café. La conversación empezó casual, pero pronto cambió de dirección. Adrián comenzó a compartir sus propias experiencias con el acoso, revelando cómo sus propias inseguridades le habían impedido buscar ayuda en su infancia. Pablo lo escuchaba con atención, y a medida que Adrián abría su corazón, se dio cuenta de la historia compartida. Había un hilo conductor que unía sus vidas, hilando no solo el dolor, sino también la posibilidad de sanar. Fue en ese intercambio que Pablo sintió una chispa de claridad. Si podía conectar con Adrián y reconocer sus propios fallos, quizás también podría ayudar a otros. Esa conversación se convirtió en un faro de esperanza y le enseñó que, a menudo, el camino hacia la redención no se encuentra en las respuestas, sino en las preguntas que elegimos hacer y en las conexiones que formamos. Sin embargo, mientras se despidieron, una expresión de seriedad apareció en el rostro de Adrián. No olvides que no estamos solos en esto. A veces, necesitamos a los demás para ver nuestro propio reflejo, dijo. Estas palabras resonaron en Pablo, llevándolo a una nueva epifanía. Para realmente avanzar en su misión, necesitaría crear un espacio donde otros pudieran también compartir sus historias. Al regresar a casa, el sentimiento de responsabilidad creció como una marea imparable. Ahora sabía que no solo enfrentaría sus propios miedos, sino que estaba llamado a facilitar ese diálogo para otros. La idea de crear un entorno seguro y acogedor se fue perfilando con más fuerza en su mente. Sin embargo, al mismo tiempo, la presión se hacía palpable. ¿Podría realmente asumir esta tarea monumental y ser el catalizador de cambio que tanto deseaba ser? Mientras Pablo se sentaba a escribir el esbozo de un plan de acción, una nueva inquietud despertó en su interior. Empezó a intuir que, para avanzar hacia la verdad y la redención, tendría que enfrentarse no solo a su pasado, sino a quienes en su entorno podrían oponerse a su misión. Esa resistencia podría provenir de su círculo más cercano, y eso amplificaba el dilema. ¿Estaba preparado para lidiar con la posible desaprobación que podría generar su transformación? Con estas preguntas girando en su mente, Pablo comprendía que la batalla no solo era externa, sino profundamente interna. Había llegado el momento de despojarse de la identidad que había creado para sí mismo. Solo entonces podría realmente vivir la vida que le había prometido a Valentina y a sí mismo. ¿Estaba dispuesto a perder lo conocido para abrazar lo desconocido? Esa respuesta se tornaba cada vez más urgente a medida que el horizonte cambiaba de color. Pablo decidió que la mejor manera de enfrentar sus temores era actuar. En su mente, cada palabra compartida en la conversación con Adrián se transformó en una llamada a la acción. Se propuso reunir a su círculo más cercano, amigos, colegas y su hija Valentina.
Se necesitaba crear un espacio donde las voces pudieran ser escuchadas y donde la vulnerabilidad no se convirtiera en motivo de burla, sino de respeto y entendimiento. El día de la reunión se aproximaba, y con cada hora que pasaba, su incertidumbre creció. Tenía el corazón acelerado, preguntándose cómo manejaría el rechazo y la resistencia. Mientras organizaba la sala, se detuvo para observar lo que había escrito en su diario unas semanas atrás. La valentía no es la ausencia de miedo, sino la determinación de seguir adelante a pesar del miedo. Esa frase lo animaba a persistir. La noche de la reunión, el ambiente en su casa era tenso, casi palpable. Valentina llegaba de la escuela, y su sonrisa desarmó un poco la ansiedad que sentía en su pecho. Pablo la miró, y notó en su hija una chispa de curiosidad que lo ayudó a enfocar su propósito. Sabía que su papel no era solo ser un líder, sino ser un testigo del dolor que otros carreaban. A medida que sus amigos y colegas llegaban, el diálogo comenzó a fluir. El café y la risa superficial continuaron por un rato, pero Pablo sentía que esa ligereza era tan solo un velo. Se dilataba el tiempo, y cuando finalmente tomó la palabra, su voz tembló. «Quiero hablarles de algo que me ha estado pesando», comenzó, observando las expresiones de su círculo, que variaban entre la curiosidad y la inquietud. Expuso sus experiencias más oscuras, sus fracasos y las sombras que lo habían acompañado a lo largo de su vida. Contó cómo, hasta entonces, había visto el dolor como un enemigo y no como un camino hacia una conexión mayor. La atmósfera cambió. Había compartido no solo su historia, sino también su vulnerabilidad, lo que de alguna manera liberó a los demás. Uno a uno, comenzaron a abrirse. Las confesiones brotaban con nuevos matices de dolor, risa y empatía. Su colega Manuel habló de sus inseguridades en el trabajo, mientras que Marta compartió su experiencia de acoso escolar. Valentina, después de escuchar a adultos hablar de sus peleas, se sintió con la necesidad de contribuir. Su voz, a pesar de ser pequeña, reverberó en la habitación. «A veces siento que no soy suficiente para ustedes». Sus palabras colisionaron con los corazones de todos. Ese instante cobró un monto inestimable. Pablo se dio cuenta de que, en ese ambiente de apertura, estaba forjando un nuevo tipo de fortaleza, no solo en él, sino en todos los presentes. De repente, comprendía que su misión iba más allá de simplemente compartir su pasado. Era un acto de liberación colectivo, un espacio creado para desafiar el silencio y el sufrimiento individuales. Sin embargo, mientras se vivía una sensación de unidad, también emergieron preocupaciones de resistencia. Pablo sabía que no todos estaban dispuestos a aceptar este nuevo enfoque y que las reacciones podían ser adversas. El comentario de su amigo Javier hizo eco en su mente. No todos ven la vulnerabilidad como fortaleza. Algunos la consideran debilidad. Esa inquietud rondaba constantemente. Justo cuando pareció que todo avanzaba, se hizo evidente que el camino hacia el cambio personal y colectivo estaría lleno de desafíos. Al concluir la reunión, Pablo sintió alivio y esperanza, pero mientras los invitados se despedían, una nueva preocupación lo invadió. ¿Cómo podría sostener este entorno tan necesitado de autenticidad a largo plazo? La idea de que habría oposición a su nuevo enfoque se volvió más tangible. No podía permitirse retroceder. Había comenzado un viaje que requeriría persistencia y coraje. Con su mente en alerta, sabía que tenía que planear los próximos pasos, anticipando los enfrentamientos que seguramente llegarían. Había comenzado a vislumbrar que su propia transformación no era suficiente. Debía prepararse para batallas más grandes y más personales que lo llevarían inevitablemente a un camino de autoafirmación y confrontación. Mientras Pablo cerraba la puerta tras sus amigos, se quedó pensando en el leve titubeo que había sentido en su voz al hablar. El momento de la verdad se acercaba, y tenía que decidir si se conformaría con ser un mero espectador de su propia vida, o si se convertiría en el protagonista dispuesto a enfrentar la adversidad con valentía. Había luz en el horizonte, pero también sombras que necesitaban ser erradicadas. ¿Podría seguir adelante y convertirse en el hombre que siempre había soñado ser, enfrentando esas sombras de una vez por todas?
Pablo despertó la mañana siguiente con una sensación de desasosiego, como si las palabras de su hija aún resonaran en su mente. No soy suficiente para ustedes. Esa simple declaración había desencadenado un torrente de reflexiones sobre su propio valor y el de quienes le rodeaban. Sabía que el desafío comenzaba en su interior. Debía confrontar sus miedos antes de poder guiar a otros en este proceso. Mientras se preparaba el desayuno, sus pensamientos se entrelazaban con imágenes de su reunión. Aquellos rostros vulnerables se desvanecían con cada sorbo de café. Instintivamente, dirigió su atención hacia su hija, que entraba y salía de la cocina, buscándose en el mundo y tratando de entender su lugar en él. Valentina era más valiente de lo que imaginaba, y eso encendió una chispa de determinación en él. Decidió que su siguiente paso sería un enfoque más activo en el trabajo, donde se sentía igualmente perdido. Pablo era un ejecutivo respetado, conocido por su capacidad de tomar decisiones con frialdad y lógica. Sin embargo, había estado durante demasiado tiempo encerrado en esa burbuja corporativa, permitiendo que lo que pensaban los demás definiera su autoestima. Así, modificó su agenda y convocó a su equipo a una reunión, llevando consigo el espíritu de sinceridad que había cultivado la noche anterior. Sabía que debía ser honesto, no solo sobre su día a día, sino sobre las inseguridades que lo acechaban. Cuando sus colegas llegaron, pudo sentir la mezcla de curiosidad y escepticismo en el aire. Hoy no quiero hablar de números ni de estadísticas. Quiero hablar sobre nosotros, comenzó, sintiendo que la gravedad de su mensaje podía resonar en esas palabras. El asombro en sus rostros le dio un empujón, y Pablo continuó, contando cómo el miedo a fracasar lo había convertido en un líder distante, más preocupado por las expectativas ajenas que por su propio bienestar emocional. A medida que su relato se desarrollaba, notó que un par de ojos se humedecían en la habitación. La vulnerabilidad de compartir sus verdaderos miedos había abierto una puerta inesperada. Su compañero Miguel, normalmente reservado, alzó la mano y confesó que las noches de insomnio lo habían llevado a cuestionar su valor como profesional. Esa valiente declaración pareció crear un efecto dominó. Uno a uno, comenzaron a abrirse. Hablaron de la ansiedad, las expectativas y lo que nadie había mencionado antes, la carga del silencio que llevaban sobre sus hombros. Sin embargo, no todos compartían la misma apertura. La crítica de Javier en la reunión pasada aún pesaba en su mente, y los comentarios sarcásticos de un integrante del equipo comenzaron a emerger. Un comentario despectivo resonó, y Pablo sintió como una sombra de inseguridad se cernía sobre él. Durante un momento, dudó. ¿Sería este un paso atrás? ¿Una recaída en su viejo patrón de desconfianza? Respiró hondo y recordó por qué estaba haciéndolo. No podía dejar que el temor a las críticas lo detuviera. A medida que la conversación continuaba, sintió que la atmósfera cambiaba. El diálogo se volvió un intercambio de experiencias. Pablo comenzó a vislumbrar en estas confesiones un potencial no solo para fortalecer su equipo, sino para transformar su propia percepción. Cada vulnerabilidad revelada era un ladrillo más en la construcción de un entorno auténtico, donde el miedo se hacía a un lado ante la valentía de ser uno mismo. Al finalizar la reunión, Pablo se sintió erguido, como si una carga se hubiera levantado de sus hombros. Sin embargo, sabía que este era solo el principio. La batalla interna aún lo esperaba. Las voces de la negatividad y la duda debían ser desmanteladas, y se avecinaban enfrentamientos que pondrían a prueba su recién descubierta confianza. A la salida, recibió un mensaje inesperado que lo hizo detenerse en seco. Era una convocatoria para una charla sobre liderazgo emocional, destacando las vulnerabilidades como herramienta de empoderamiento. La curiosidad lo envolvió, pero también una sensación de aprensión. ¿Debería asistir? Representaba un nuevo escalón en su camino, un momento para enfrentar no solo sus miedos, sino también a aquellos escépticos que aún no comprendían la verdadera fortaleza que se podía encontrar en la vulnerabilidad. El eco de la pregunta resuena en su mente mientras se adentra en la posibilidad de dar ese paso decisivo.
¿Podría realmente lanzarse hacia lo desconocido y desafiar las percepciones limitantes que lo habían sometido? Pablo se sentó en su escritorio, el brillo de la pantalla del ordenador iluminando su rostro mientras leía la invitación para la charla sobre liderazgo emocional. Era un momento de inflexión, uno que podría impulsarlo hacia el tipo de líder que siempre había deseado ser. La incertidumbre recorrió su mente, acompañada de una mezcla de miedo y emoción. ¿Qué significaría realmente abrirse en un espacio profesional? Las preguntas se agolpaban en su interior, cada una más inquietante que la anterior. Decidió asistir, convencido de que la vulnerabilidad era un paso necesario hacia la autenticidad. Esa decisión cambió el rumbo de su día. Durante toda la jornada, mientras trataba de mantener su rutina habitual, sentía un nerviosismo creciente. Miraba a sus colegas con una nueva perspectiva, recordando que, al igual que él, cada uno llevaba su propia carga, sus propias inseguridades. Finalmente, llegó el día de la charla. La sala estaba decorada con colores suaves, una atmósfera que invitaba a la apertura y la conexión. Al entrar, se encontró con un grupo diverso, otros ejecutivos, gerentes y personal de diferentes áreas. Cada rostro reflejaba una especie de expectativa, el mismo temor que Pablo sentía. La presentadora, una mujer de mirada cálida y abierta, comenzó a hablar sobre la fuerza que reside en la honestidad emocional y la valentía de reconocer las debilidades. A medida que las palabras de la experta se entrelazaban con experiencias de los asistentes, Pablo se dio cuenta de que su papel en aquel escenario sería mucho más que ser un oyente pasivo. Se confrontaba a sí mismo, impulsado por un deseo urgente de cambiar su narrativa personal. Así que, casi de forma automática, levantó la mano y pidió la palabra. Cuando comenzó a hablar sobre su viaje hacia la vulnerabilidad, sintió un alivio inmediato en la sinceridad de su voz. Por mucho tiempo, he operado desde el miedo. El temor a decepcionar a otros ha tenido un impacto en cómo lidero, y más importante, en cómo me veo a mí mismo. La duda me ha consumido, y creo que muchos de ustedes pueden relate con esto. Se detuvo un momento, observando las reacciones del público. Algunos asentían, otros mostraban una expresión de empatía. Aquella conexión fue lo que más lo sorprendió. No estaba solo en esta lucha. A medida que compartía experiencias específicas, desde la parálisis ante decisiones difíciles hasta la presión de ser un padre ejemplar, sintió que la sala se llenaba de energía compartida. No eran solo palabras al aire. Había una resonancia palpable en la vulnerabilidad y el deseo de autenticidad. Un par de colegas comenzaron a abrirse también, y eso les permitió entrar en diálogo sobre cómo su entorno laboral había sido discapacitante en lugar de un espacio de crecimiento. Al finalizar la charla, se sintió distinto. La vulnerabilidad que había temido tanto se transformó en una armadura, algo que lo empoderaba. Había dado un paso importante en su desarrollo personal y profesional. Sabía que no podía detenerse aquí. Su relación con sus colegas y con su hija necesitaba seguir evolucionando. Sin embargo, a medida que salía, la sombra de la crítica de Javier volvió a asomarse en su mente. ¿Qué respondería ante este cambio? ¿Cómo reaccionaría un hombre que lo había atacado por ser blando? Antes de que la preocupación lo consumiera, tomó un profundo respiro. Este había sido un triunfo de autoaceptación, pero la verdadera prueba aún estaba por llegar. Mientras se dirigía a su auto, su mente giraba en torno a la posibilidad de una confrontación. La inseguridad era un viejo amigo, pero notó cómo, poco a poco, comenzaba a distanciarse de ella. Había una oportunidad de diálogo, de cerrar la brecha entre quién era y quién quería ser, pero para eso debía enfrentarse a la voz de la crítica y validar su propia transformación. Podía sentir la presión creciendo en su pecho. La batalla estaba lejos de terminar. Ahora, más que nunca, sabía que estaba a punto de emprender la última parte de su camino hacia la autocomprensión. Y allí, en ese punto crucial, recibió una llamada inesperada que cambiaría completamente su perspectiva. El sonido del teléfono logró sobresaltar a Pablo, interrumpiendo sus pensamientos. La voz de su hija, Valentina,
resonó a través del auricular con una intensidad que le hizo olvidar el nerviosismo que había dominado su día. «Papá, necesito hablar contigo. Es urgente». La súplica en su tono denotaba un desasosiego que Pablo no había escuchado antes. La preocupación se instaló en su pecho. «¿Qué sucede, Valen?» La pregunta brotó sin filtros, cargada de un instinto protector que estaba empezando a redescubrir. Su hija le comunicó que había tenido una discusión con una amiga, algo que cuando era más pequeña solía ser un tema trivial, pero que ahora, a medida que se adentraba en la adolescencia, cobraba una nueva dimensión. «Me gritaron en la escuela, papá. No sé qué hacer», dijo con la voz ahogada por la angustia. En ese momento, Pablo sintió lo que implicaba ser un padre. La vulnerabilidad que había comenzado a cultivar en su vida laboral se transformó en un desafío personal. Debía actuar de manera distinta, con sensibilidad y entendimiento. Mientras Valentina hablaba, Pablo recordó su propia experiencia reciente en la charla sobre liderazgo. «Hoy hablé sobre ser vulnerable, sobre compartir lo que sentimos», reflexionó internamente. La lección de ser honesto con uno mismo se extendía más allá del ámbito profesional y entraba en su papel como padre. Así que, a pesar de su deseo de proporcionar soluciones rápidas, optó por escuchar. «Valentina», inició con calma, «¿puedes contarme exactamente qué sucedió? Estoy aquí para escucharte». Su intención era clara. Quería validar sus sentimientos y convertir esa situación en una oportunidad de conexión, no de resolución inmediata. La conversación tomó un rumbo inesperado. Valentina, visiblemente más relajada, comenzó a compartir no solo el incidente, sino también cómo había sentido la necesidad de encajar, de ser aceptada. Pablo se dio cuenta de que esto era un reflejo de sus propias luchas. «Vivimos en un mundo que a veces parece tan feroz, ¿verdad?», se dijo, sintiendo cómo cada palabra conectaba más que nunca con su propia travesía de autocomprensión. La conversación se alargó. Las inquietudes de su hija resonaban, y Pablo se sintió desbordado por la necesidad de apoyarla. Le habló sobre el poder de ser auténtica, sobre cómo las críticas a veces provienen de lugares de inseguridad. A medida que Valentina comprendía que las palabras hirientes de su amiga no definían su valor, Pablo se dio cuenta de que él también estaba despojándose de etiquetas que lo habían limitado durante años. Al final de la llamada, Valentina estaba más tranquila. «Gracias, papá. No sé qué haría sin ti», dijo. Esa expresión de gratitud encendió un nuevo propósito en Pablo. El deseo de evolucionar como persona se transformaba también en un compromiso de ser un padre presente y comprensivo. Era la primera vez desde hacía mucho tiempo que se percataba de cómo su desarrollo personal podía ser un faro para su hija. Sin embargo, mientras colgaban, la sombra de Javier se asomó nuevamente. Se preguntó cómo su antiguo mentor reaccionaría al escuchar que Pablo estaba redefiniendo su concepto de éxito. En su mente, la imagen de Javier era la antítesis de la vulnerabilidad que adoptaba. ¿Se atrevería a compartir en el entorno laboral su nueva perspectiva? La duda era abrumadora. Con la determinación renovada de hacer frente a la adversidad, Pablo se vio a sí mismo preparado para dar un paso más. Se acercaba el momento de hablar con Javier. Una confrontación inevitable se perfilaba en el horizonte, y ahora Pablo no solo lo veía como un desafío. Era una oportunidad para consolidar su crecimiento y validar su camino. La presión en su pecho se intensificó una vez más. Esa lucha personal era más que la simple voluntad de cambiar su narrativa. Se trataba de una evolución que no podía aplazar. Y así, con el peso de la inminente confrontación flotando en su mente, Pablo se preguntó, ¿sería capaz de llevar la vulnerabilidad que había cultivado al terreno del conflicto? Pablo se despertó con una mezcla de nerviosismo y determinación. La conversación con Valentina había marcado un antes y un después en su vida. Al enfrentar la perspectiva de hablar con Javier, su antiguo mentor, comenzó a darse cuenta de que el verdadero desafío no era solo sobre la crítica o la resistencia, sino sobre abrazar su propio cambio y defenderlo. Se preparó meticulosamente para la reunión. Eligió un traje que representaba su identidad profesional, pero debajo latía una nueva confianza que no se basaba únicamente en su apariencia.
Al llegar a la oficina, pudo sentir la tensión en el aire. El equipo vibraba con las expectativas de un nuevo proyecto, pero para Pablo, la verdadera misión era mucho más personal. Cuando finalmente se encontraron en la sala de reuniones, Pablo respiró hondo, intentando calmar el ajetreo de sus pensamientos. «Javier, me gustaría hablar sobre el enfoque que estamos tomando con el nuevo proyecto», comenzó, sintiendo que aquellas palabras eran solo el primer paso en un camino más profundo. Pero Javier, con su mirada crítica habitual, lo interrumpió. ¿Acaso has olvidado que todo esto se basa en resultados? No tenemos tiempo para debilidades. La respuesta de Javier lo golpeó, y en ese momento, toda la vulnerabilidad que había estado cultivando comenzó a tambalearse. Sin embargo, recordó la verdad poderosa que había descubierto recientemente. Ser vulnerable no era una debilidad, sino, a menudo, el camino más fuerte hacia la autenticidad. Con firmeza, Pablo continuó. No estoy aquí para hablar de debilidades, sino de nuestras fortalezas. Creo que seremos más efectivos si no solo tomamos en cuenta los números, sino también cómo se siente cada miembro del equipo. La sala quedó en silencio, y Pablo sintió que su corazón latía furiosamente. Era un riesgo, pero era su verdad, y sabía que tenía que defenderla. Javier frunció el ceño, como si estudiara cada palabra. La emoción no paga las cuentas, Pablo, replicó con desdén. La balanza de su antigua imagen de éxito pesaba sobre él como plomo, pero en lugar de hundirse, comenzó a florecer. En mi búsqueda por ser exitoso, he olvidado que lo que realmente importa son las relaciones que construimos y cómo nos apoyamos mutuamente, se afirmó. Aquello resonó en la sala. Varios miembros del equipo comenzaron a asentir, dándole un respaldo que no esperaba encontrar. Esa breve conexión abrió una puerta que parecía haberse cerrado. La vulnerabilidad tomaba forma no en la debilidad, sino en la fuerza colectiva. Y con cada respiración, Pablo recuperaba su confianza. Javier, visiblemente incómodo, se mantuvo en silencio. Pablo, sintiendo que el momento era crucial, dio un paso más hacia el desafío. Tuve una conversación significativa con mi hija que me llevó a reflexionar sobre el impacto del trabajo que hacemos aquí. ¿Qué legado estamos dejando? Al final del día, somos un equipo, no solo un grupo de personas que trabajan juntas, concluyó, sintiendo que su voz se había transformado. Ahora sonaba decidida, sólida. A medida que la tensión se disipaba, Pablo no solo defendía su postura en el trabajo, sino que también se presentaba auténticamente frente a Javier. Había crecido, y su transformación personal se había tejido con el hilo de su papel como padre, símbolo de protección y valor. La reacción de su equipo fue abrumadora. A lo largo de la reunión, comenzaron a compartir sus propias experiencias y desafíos, levantando la conversión hacia un debate importante sobre cómo podían ser no solo un equipo efectivo, sino también un entorno que fomentara el bienestar. La resistencia inicial de Javier comenzó a desmoronarse. Su mirada se suavizó. Al finalizar la reunión, Pablo sintió una oleada de alivio y satisfacción. Finalmente, había dado voz a su verdad. No solo había confrontado a Javier, sino que había creado un espacio donde sus colegas también pudieron alzar la voz. Había plantado la semilla de un cambio significativo, un cambio que iba más allá de los números y que tocaba la esencia misma de lo que significaba trabajar en equipo. En ese cierre, desde su corazón, Pablo experimentó una profunda realización. Había logrado integrar su vida profesional con su vida personal. Sus miedos ahora eran escalones que lo habían llevado a este momento de crecimiento. La transformación que había comenzado en su hogar había evolucionado hacia el ámbito profesional. Todo resonaba con la firme convicción de que lo que había aprendido y defendido podía ser un faro para otros también. A medida que se despedía de sus compañeros, una sensación de esperanza surgía en su pecho. Valentina había sido su inspiración, pero ahora se dio cuenta de que su viaje estaba apenas comenzando. Había que seguir adelante, construir puentes y continuar transformando el ambiente hacia uno de apoyo genuino. Finalmente, mientras se dirigía a casa, al mirar por la ventana y contemplar la puesta de sol,
Pablo comprendió que había conquistado no solo la resistencia de Javier, sino también sus propios miedos internos. Había superado las sombras que lo habían perseguido durante demasiado tiempo y, a través de la autenticidad, había encontrado el camino hacia su verdadero ser. Hoy, más que nunca, Pablo sabía que su historia era solo la primera de muchas. Su legado no sería solo el éxito empresarial, sino el impacto real que podría tener en la vida de sus colegas y su hija. Había comenzado a construir un futuro en el que el amor, la honestidad y el coraje se convirtieran en la guía que llevaría tanto a él como a Valentina hacia sus propios sueños y a una vida plena. Ahora, más que nunca, necesitaba compartir su historia con otros, para inspirar a aquellos que habían sentido el mismo miedo y la misma resistencia. A medida que la noche se acercaba, la decisión tomó forma. Era el momento de actuar, de crear un espacio donde la vulnerabilidad fuera aceptada y la autenticidad celebrada. Pablo dio un último vistazo a la puesta de sol, recordando la luz que había comenzado a ver al final del túnel de su propia transformación. Con una sonrisa renovada, se dispuso a comenzar ese nuevo capítulo, no solo en su vida, sino en las vidas de aquellos que le rodeaban. Actuó como un llamado a la acción para todos aquellos que deseaban acompañarlo en esta journey. Abracemos juntos el poder de ser vulnerables. Ahora que has visto cómo Pablo logró una transformación admirable, necesitan suscribirse ahora a nuestro canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final transformador y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir.